3. ¿A quién vas a servir? En estos tiempos en que la guerra espiritual ha estado aumentando, hemos sido llamados a tomar una decisión. De la misma manera en que el pueblo de Israel tenía que tomar una decisión en forma muy clara, entre el Dios viviente y el falso Dios Baal, cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión muy clara entre escoger el reino de luz de Dios, o servir al reino de tinieblas de Satanás. ¿Vamos a servir a Dios, o vamos a servir a Satanás? Ya sea por medio de hacer una alianza clara con el enemigo, o por medio de sucumbir ante sus mentiras y sus engaños, usando la seducción de la carne, y traicionando nuestra relación con Dios. El Señor me revela muy a menudo su deseo de ver a los cautivos espirituales siendo liberados. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Esta es la razón por la cual Él me ha comisionado para compartir estas revelaciones tan profundas, que me ha mostrado en el Espíritu Santo, y por eso es que soy tan franca acerca de urgir a las gentes para que se vuelvan a Dios. Debemos comprender la naturaleza y las implicaciones de nuestra decisión. Estamos escogiendo entre la ferocidad del infierno y su oponente, que es el amor de Dios. Dios desea mantenernos cerca bajo su cuidado. Él no es un dictador malvado, que está acechándonos y esperando que pequemos, para que Él pueda echarnos al lago de fuego. Dios nos dice en su palabra que Él no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para redimirlo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Es su deseo que nosotros abracemos y recibamos el don de la vida eterna, por medio de arrepentirnos a través de Cristo Jesús, y que lo sigamos todos los días de nuestra vida. ¿A quién le vas a dar tu decisión, al Dios amoroso, o a un diablo lleno de odio? ¿A dónde vas a pasar tu eternidad, viviendo una vida abundante con tu Creador amoroso, o sufriendo un terrible castigo, junto con el enemigo de Dios? Dios nos ama y nos respeta tanto, que Él no se forza a sí mismo, ni forza sus dones hacia nosotros. Él nos permite tomar la decisión por nosotros mismos. En el libro de Josué, la segunda generación de israelitas también fue advertida acerca de tomar esta decisión tan importante. Por el mismo decreto que Dios habló a través de Josué a los israelitas, el Señor nos llama a tomar nuestra decisión. Escoged hoy a quién habéis de servir. Josué 24:15. La palabra de Dios es muy clara. Nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Mateo 6:24. ¿A quién estás sirviendo en este momento? ¿Quién es tu Dios? ¿Es el dinero, sexo, la adicción, tu trabajo, o aún tu familia? Cualquier cosa que sea capaz de tomar tu atención y tu lealtad, más que Dios, a final de cuentas, se convierte en tu Dios. Entonces, Satanás usa estas cosas para mantenerte alejado y que no escuches la palabra de Dios, y te desvía hacia las profundidades de las tinieblas. El diablo sabe que, si puede llenar tu mente con los cuidados de este mundo, entonces, tú no serás capaz de discernir las cosas espirituales, y tendrás la inclinación para ceder a las presiones de la naturaleza carnal. Por esto, es que la palabra de Dios nos instruye acerca de mantener nuestra mente enfocada todo el tiempo en estas otras cosas. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Filipenses 4:2.8. Consecuencias de la caída de la humanidad. Imagina por un momento que estás viviendo en una total utopía en el jardín del Edén, de la misma forma en que el primer hombre y la primera mujer lo experimentaron sobre la tierra. Tu sed solo puede ser saciada con el agua pura que viene del río del Edén. Tu hambre solo puede ser satisfecha con la comida que crece en el jardín de Dios, mientras disfrutas de un día de campo entre los árboles que han sido colocados estratégicamente para darte sombra y protegerte del sol. Mientras tanto, estás escuchando una serenata compuesta por las voces de las huestes celestiales. Este coro canta su música directamente de la palabra de Dios, y toma sus ritmos y tonos del corazón de Dios. Tienes un sentimiento de una realización total, a medida que cumples con el trabajo de Dios en el mundo que Él creó especialmente para los seres humanos, que fueron hechos a su imagen. Cuando comparamos este escenario con las luchas del mundo en nuestros días actuales, podemos ver que la caída y la rebeldía de la humanidad causaron una tremenda pérdida a los seres humanos.
pero Dios ha preparado un camino para reconciliar a la humanidad consigo mismo. Medita en las siguientes escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 Corintios 5:19, mientras que el diablo engañó a los primeros seres humanos, promoviendo su caída. Favor de ver Génesis capítulo 3, y sigue engañando a la raza humana. El Señor Jesús ha provisto un camino de escape para nosotros. Nunca fue la voluntad de Dios que nosotros sufriéramos, al ser desconectados de su presencia. Aunque el pecado nos separe de Dios, nuestro arrepentimiento y sumisión, a través del sacrificio de Cristo Jesús, nos vuelve a conectar. Cuando Dios se convierte en nuestro Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, nos convertimos en los herederos de Dios, y Él nos da acceso a sí mismo, y a su reino. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Romanos 8:14-17, 19, la naturaleza de Dios en contra de la naturaleza del diablo. El amor, el perdón, y la gracia de Dios son un contraste total de la maldad de Satanás. El enemigo desea engañar y atormentar a la gente. Cuando fui llevada al infierno, y vi tantos demonios con sus rostros distorsionados, siempre estaban burlándose y hablándole a las almas perdidas, diciéndoles: tú pudiste haber recibido a Jesús, pero te logramos engañar. Entonces, ellos se burlaban de los gritos de las almas atormentadas. Algunos ponían fuego sobre ellas, mientras que otras almas venían al borde del abismo, donde eran encerradas en sus diversos compartimentos, quemándose aún más. En una parte del infierno, pude mirar cómo enormes serpientes sisiaban, mientras que fuego salía de sus bocas en una manera muy espantosa. También pude ver al diablo. Algunas veces, él hacía que los demonios se vieran como si fueran humanos, y los enviaba hacia la tierra. Él les daba ciertos trabajos para que los realizaran, y si no podían llevarlos a cabo, él los ridiculizaba enfrente de las gentes. Esta es la naturaleza del diablo. Él no es verdadero para nada y para nadie, ni siquiera para sus propios esclavos e instrumentos del engaño. Aunque la verdad con relación a la espantosa realidad del infierno debe ser revelada, debemos darnos cuenta que ese horrible lugar no tiene que ser nuestro destino final. Debido al amor que Jesucristo tiene por nosotros, Él murió en la cruz, tomando el castigo que nosotros merecíamos. Él tomó las llaves del infierno y de la muerte. Él nos salvó, y nos dio el regalo de la vida eterna con Él, para que no tengamos que experimentar ningún tipo de tormento. ¿A cuál voz vas a escuchar? En el jardín del Edén, los oídos de los seres humanos fueron entonados originalmente para escuchar la voz de Dios. Con la caída del hombre, Adán y Eva buscaron el conocimiento del bien y del mal, suponiendo que ellos podrían ser iguales a Dios. Se volvieron sabios bajo sus propios ojos, escogiendo ignorar la sabiduría y la omnisciencia de Dios. Fue entonces cuando los oídos de la humanidad fueron entonados para oír los engaños seductores del diablo. Desde el punto del rechazo de Dios, por parte de la humanidad, cada ser humano ha sido nacido en pecado, y ha sido formado en iniquidad. Salmos 51 2.5. ¿Alguna vez te has preguntado, por ejemplo, por qué es que nunca le tienes que decir a un bebé, o a un niño pequeño cómo portarse mal? Él automáticamente sabe lo que tiene que hacer para meterse en problemas. Se le tienen que enseñar las acciones correctas, para que pueda hacer lo que es agradable ante los ojos de su padre y su madre. De la misma manera, tenemos que ser enseñados que tenemos un Padre Celestial que nos ama y que se preocupa por aquello que siempre es lo que más nos conviene. Al principio, no siempre vamos a querer tomar el consejo de nuestro Padre Celestial, pero al final,
nos vamos a dar cuenta que Él sabe lo que es correcto, y que su intención es guiarnos lejos de todo peligro. Dios sabe cómo cuidar a aquellos que le pertenecen. Todos los seres humanos son pecadores por naturaleza, y por lo tanto, el pecado lleva a la condenación. Los sentimientos de inseguridad que están asociados con la condenación, muy frecuentemente, impiden que la gente se acerque a Dios para ser restaurados. Este sentido, o sentimiento de estar condenados, viene a las personas que no son cristianos, pero también puede venir a los cristianos que han caído, y que se sienten culpables, no creyendo que Dios puede restaurarlos. Pero, de nuevo, Dios es misericordioso, y no está esperando a que nosotros pequemos, para que Él pueda deshacerse de nosotros. Su gracia, derramada por el Espíritu Santo, nos da la oportunidad de acercarnos a Él para ser perdonados, buscando, no solo su perdón, sino también su sabiduría y su fortaleza. Debemos escuchar lo que Dios ofrece, y no ser engañados por las mentiras del enemigo, que siempre nos dice que no podemos ser perdonados, y que no tiene caso alguno acercarse a Dios. Las gentes que constantemente operan de acuerdo a su propia voluntad, sin consultar nada jamás con Dios, y sin acercarse a Él en arrepentimiento, son algunas de las personas más peligrosas en el mundo. ¿Cuáles son tus intenciones internas? Dios no se fija en las apariencias externas, pero nos juzga, basado en las intenciones de nuestro corazón. Favor de ver 1 Samuel 16 2.7. Podemos esconder nuestros pecados de los ojos de otras personas, pero no podemos esconderlos de Dios. Y tampoco podemos esconder de Él las verdaderas intenciones que tenemos en nuestro corazón. Él no puede ser engañado jamás. Había un monje budista en China, que murió, y fue testigo de la tragedia del infierno. Él testifica ahora, aunque su cuerpo ya estaba muerto por 3 días, que su espíritu estaba muy alerta. En el infierno, la verdad que tiene que ver con aquellos que adoran a los ídolos, y a otros falsos dioses, y que rechazan a Jesús, le fue revelada. Él se asombró de ver a tantos de los grandes maestros de antaño, que estaban ahí, y que habían sido condenados al infierno, debido a sus falsas doctrinas, y a su incredulidad. A este monje le fue permitido regresar a la vida, y cuando se despertó en su ataúd, para el asombro de muchos que estaban asistiendo a su funeral, y dio su testimonio, muchos, aún así, no creyeron. El Evangelio ha sido predicado una y otra vez, pero miles de gentes siguen amando más el estilo de vida que llevan, que la reverencia y el amor que le tienen a Dios. Si se volvieran a Dios y confiaran en Él para que los proteja, ellos podrían ver cambios significantes en sus vidas, y en las vidas de sus seres queridos. Dios me ha dado la carga de revelar el amor de Cristo Jesús, para que tú puedas escapar de las trampas del enemigo, y que seas lleno con la plenitud de Dios. Hoy en día, tú puedes poseer el poder de Dios en tu vida, experimentando paz, amor, y gozo, en el Espíritu Santo. Tú debes tomar una decisión. Mientras que yo clamaba por las almas un día, y estaba orando con un profeta, se apareció ante mis ojos una visión de un valle. Había montones de tierra en ciertos lugares, que tenían manos que salían de ellos, y pude oír muchos gritos. A medida que las manos emergían de la tierra, pude ver una cosa negra que salía de las manos, y también del corazón de estas gentes. El Señor estaba hablando, y dijo: quiero que las almas se salven. Cuando tuve la visión del infierno, Jesús me mostró la importancia de arrepentirse y voltear a Él. Ahora, más que nunca, Dios está llamando a las gentes a que se arrepientan de sus pecados, y vengan a Él. Su gracia, a través de la sangre de su Hijo, te puede limpiar completamente. Su misericordia es eterna, y su amor te está alcanzando hoy en día. Estamos viviendo en tiempos llenos de maldad, cuando en forma muy especial necesitamos a Jesús. Debo hacer todo lo que pueda para que esta generación esté consciente de las opciones que tienen con relación a su destino eterno. El Señor les dijo a los israelitas: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Deuteronomio 32.19. Una vez más, Dios no forza su amor sobre nosotros, sino que pone 2 opciones frente a nosotros: la vida o la muerte, la bendición o la maldición.
Él nos permite decidir por nosotros mismos, y no nos forzará a hacer nada. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Yo te quiero exhortar a que escojas la vida, para que las bendiciones de Dios estén, no solo encima de ti, sino también encima de todos tus descendientes. Jesús derramó su sangre en la cruz, porque Él ya sabía su destino. Él ya sabía que iba a tener el gozo de salvar multitudes de almas perdidas, y de darles vida eterna. Él sabía que iba a resucitar de entre los muertos para regresar con su Padre en los cielos, y de esta forma, poder interceder por su pueblo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Dios te ama tanto, que Él dio a su único Hijo para salvarte de la condenación eterna. Por favor, no tomes esto a la ligera. Este es el momento cuando debemos voltear a Dios. Debemos aprender de su gracia y misericordia eterna, y cómo es que nos quiere limpiar y purificar a través de la sangre y justicia de su Hijo. Sí, a veces tú vas a caer. Sin embargo, si sigues buscando al Señor con todo tu corazón y con sinceridad, deseando ser guiado por Él, en los caminos de integridad, te puedes levantar otra vez. Si sigues buscando a Jesús, vas a poder ver su perfecta voluntad, su autoridad, y su poder, manifestados en tu vida como nunca antes. Porque el justo cae 7 veces, y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Proverbios 24:16 se añadió énfasis. Tú puedes ser salvo. ¿Cómo puedes ser salvo y cómo puedes permanecer dentro del poder y de la protección de Cristo Jesús? En primer lugar, las Escrituras nos dicen lo siguiente: que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:2.9 se añadió énfasis. La salvación comienza con una confesión. A final de cuentas, lo que crees en tu corazón va a salir a través de tu boca. Por lo tanto, lo que confiesas revela lo que está en tu corazón. ¿Qué es lo que estás confesando actualmente sobre tu vida? Que es contrario a la confesión de fe en Cristo Jesús, y que está causando que permanezcas en una situación dolorosa. ¿Qué clase de creencias tienes en tu corazón que te mantienen desconectado de Dios? Cualesquiera que sean estas cosas, debes deshacerte de ellas, y creer lo que dice la palabra de Dios. Confiesa con tu boca que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Cree en esto, y serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Tú no puedes confesar con tu boca hasta en tanto no hayas creído primero en tu corazón, en el Señor Jesús. Esta es la razón por la cual la salvación no puede ser forzada en nadie. Es un acto voluntario, de someter conscientemente tu voluntad a la voluntad y al propósito de Dios. Todo aquello que mora en tu corazón le da forma a tus creencias. Esto significa que mientras más palabra de Dios recibas en tu corazón, más se va a edificar tu fe. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Si tú sigues confesando la palabra de Dios, como una manifestación del deseo que tienes de servirlo, eventualmente vas a ver la manifestación del fruto de tus labios. Por lo tanto, cada vez que te sientas tentado a hablar cosas negativas, con relación a los diversos asuntos en tu vida, debes confesar la palabra de Dios, en lugar de confesar cosas negativas, y de esta manera, retienes firme la confesión de tu fe. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Romanos 10:11. Miles de almas en el infierno están experimentando la pena de sus acciones, que los llevaron hacia la perdición eterna. Pero como un creyente, sin importar que sea aquello que amenace con exponer tus debilidades y tus luchas, siempre que continúes creyendo y buscando el rostro de Dios, tú no serás avergonzado. Una vez, después de haber estado orando por varios días acerca de muchas personas que yo conocía, que se encontraban en diversas ataduras, y que eran muy amadas para mí, yo tuve una visión.
Vi el cielo abierto y carruajes de fuego que salían muy poderosamente de ahí. Todos esos carruajes venían a la tierra para ayudar a la gente que estaban en ataduras, y para liberarlos. Se dirigieron a las familias por las que yo había estado orando para liberarlos. Es mi oración que, si tú te encuentras atrapado en una atadura espiritual, tú rechaces los engaños demoníacos de Satanás. Tú también tienes el poder para vencerlos en el nombre de Jesús. Los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús, y tienen que huir. Muchas veces yo equiparo nuestra relación con Dios a muchos barcos que forman el mar espiritual de nuestra existencia. Él es el capitán de todos ellos, y nosotros somos los pasajeros que disfrutamos el viaje con gozo y alegría. Un barco representa nuestra comunión con Dios, que Él nos permite experimentar, a medida que venimos a conocer a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Otro barco representa nuestra adoración, donde se nos permite entrar al lugar santísimo de nuestro capitán. Nuevamente, Dios no se separa de todos nosotros cuando cometemos actos erróneos. Al contrario, a medida que nos arrepentimos, Él abre sus puertas, y nos permite el acceso a su presencia, debido al sacrificio que hizo su Hijo Cristo Jesús a favor nuestro. De esta manera, podemos restaurar nuestra posición espiritual con Él. Es imperativo que yo transmita un mensaje muy claro acerca del amor de Dios, y de su deseo de verte salvo. Cuando te arrepientes con todo tu corazón ante el Dios Todopoderoso, y admites ante Él las luchas y la necesidad que tienes de ser liberado en el nombre de Jesús, Él te va a escuchar, sin importar dónde estés, y Él te va a liberar completamente. El error que mucha gente comete es creer que tienen que vencer las cosas malas en su vida, antes de poder acercarse a Dios, y antes de someterse a Él y servirle. Lo mejor que puedes hacer es darle tu corazón a Cristo Jesús, en este mismo momento, arrepintiéndote de todos tus pecados, y permitiéndole que Él sea quien te limpie completamente. Él fue a la cruz para salvarte de la condenación eterna. Recibe el ofrecimiento de la misericordia de Dios. Muchas almas que ahora están en el infierno, escucharon el Evangelio, pero rechazaron la verdad del mismo. Básicamente, eligieron el infierno por medio de no creer en Cristo Jesús, y no querer entregarle sus corazones y sus mentes. ¿Acaso realmente entendemos lo que significa la condenación eterna? En mis visiones, pude ver que el infierno es un lugar, sin descanso alguno, donde el tormento al que las almas de las gentes están sometidas es eterno. Las almas en el infierno desean desesperadamente una muerte final para eliminar su dolor y su tortura, pero esto nunca llega a suceder. Gritan pidiendo agua y misericordia, pero nadie les hace caso. Los demonios vienen y los apuñalan, mientras que les vociferan maldiciones y obscenidades, diciendo: si no te callas, te vamos a quemar aún más. Yo pude ver ratas que mordían a las almas, mientras que éstas gritaban: ayúdanos, sácanos de aquí. Los gritos de los muertos van más allá de cualquier cosa que conozcas, y los olores de la inmundicia son sobrecogedores. Jesús vino a la tierra para salvarnos de todo esto. Por eso es que te estoy pidiendo que te arrepientas de tus pecados, y que le pidas a Cristo Jesús que entre a tu corazón, te salve tu alma, y que te limpie completamente. No tenemos promesa alguna de estar en esta tierra el día de mañana, debido a que nadie sabe qué día va a morir, o cuándo Jesús va a regresar a esta tierra. La extensión del amor de Dios va más allá de cualquier entendimiento humano. Su misericordia y su gracia siguen alcanzando a todos aquellos que cometen ofensas terribles, pero depende de cada individuo recibir la oferta de Dios, arrepintiéndose y rindiendo su vida a Dios, a través de Cristo Jesús. Dios quiere que tú sepas que Él tiene una gran misericordia, y que todavía está tratando de alcanzarte hoy mismo. Si todavía no eres un verdadero cristiano, o si eres un cristiano que está luchando con algún tipo de incredulidad, y con las cosas de este mundo, hay liberación para ti en Cristo Jesús. Voltea a Él, confía en Él, y entrégale tu vida completamente. Jesús dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Juan 6:37. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, y para limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:2.9, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera Tesalonicenses las 5:23-24 se añadió énfasis.